Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Nos da gusto que estén aquí, que nos estén acompañando. Gracias por apartar este tiempo para aprender. Yo creo que son semillas que sembramos y que van a dar mucho fruto. Así que gracias por invertir de su tiempo. Y bueno, nada más estamos esperando un minutito y vamos a dar comienzo a esta enseñanza unida. Qué bendición, qué emoción. Qué bendición que nos estamos conectando desde diferentes partes de México, ¿verdad? Diferentes hermanos de Gracias Sin Fin en los diferentes lugares. Y bueno, mientras que estamos esperando que lleguen un poquito más, ¿qué les parece si me escriben por el chat algunos saludos para compartir con los demás? Lo que quieran poner por ahí. Hola, bendiciones, lo que quieran, ¿ok? Salúdenme, por favor, para no sentirme solo aquí. Ok, bueno, muy bien. Pues mientras están saludándonos por acá, yo quiero decirles que mañana vamos a dar inicio a un ciclo de enseñanzas por acá en Culiacán que se llaman Noches de Café. Y son enseñanzas para matrimonios, son enseñanzas para la familia. Así que están invitados los que están por acá en Culiacán. Todavía no sabemos si se va a transmitir, esperemos que sí, o por lo menos grabarse, pero serán 4 enseñanzas, 4 conferencias muy interesantes, temas de mucha actualidad que nos van a ayudar a guiar a nuestros hijos, mejorar nuestro matrimonio, mejorar el entorno de familia. Así que si están interesados, con toda confianza me pueden escribir en lo privado y yo les envío la información. Y también muy pronto se van a llevar a cabo estas enseñanzas en Ciudad del Carmen, Campeche, con los pastores Aranda, en Gracias Sin Fin, por allá, Ciudad del Carmen. Muy bien. Bueno, por acá nos están saludando. Luis Alberto dice, buenas noches, bien bendecidos todos, amén. Jaime nos dice, saludos a toda la familia más poderosa del universo y en especial a la familia Gracia Sin Fin, amén. Jessica nos dice, hola hermanos, buenas noches, saludos desde Mérida. Hola Jessy, un abrazote. Vanessa dice, saludos Iglesia Gracia Sin Fin. Y por aquí usuario de Zoom dice, buenas noches a todos. Muy bien, bienvenidos. Y los que faltan, a ver, por favor saluden, por lo menos digan hola. Muy bien. Y también quiero dar otro anuncio, mientras se animan a saludar por acá. Vamos a tener un evento muy padre. Bueno, no vamos porque no es para hombres. Van a tener las mujeres un evento muy padre que se llama Inspira. Este es un encuentro, este será un desayuno. Se está llevando a cabo en las diferentes iglesias de Gracias Sin Fin. Inspira nació en Gracias Sin Fin. Es un evento diseñado para que se inviten a mujeres que aún no conocen el mensaje del Evangelio y ese día lo puedan recibir a través de formatos bien dinámicos como testimonios, enseñanzas breves y muy directas. Se vive un entorno de mucho entusiasmo en este evento, hay dinámicas, está bien bonito decorado, hay un desayuno delicioso. Así que este evento se llevará a cabo en Culiacán el 5 de noviembre, que es sábado, por la mañana. Y igual estaremos socializándolo por nuestras redes y por los grupos de WhatsApp. Y también se está llevando a cabo en Ciudad del Carmen, Campeche. Ya se está llevando a cabo Inspira, lo cual es una gran bendición. Y para las hermanas que van a poder presenciar, que van a estar aquí en Culiacán, les comento que va a estar con nosotros por acá nuestra hermana Sara Córdoba desde Mérida. Ya estamos bien emocionados porque ella nos va a estar compartiendo, bueno, va a estar compartiendo en Inspira y nuestra iglesia pues va a conocer a nuestra hermana Sara, que es nuestra pastora oficial en Mérida. Vamos a orar por ella y toda la cosa. Así que gloria a Dios, qué bendición. Dios está expandiendo su reino. Gloria a Dios. Bueno, por acá nos siguen saludando. Nos dice por aquí Perla, saludos a la familia, les amamos. Emilio García, saludos a todos, iglesia. Norma González, buenas noches desde Ciudad de México. Bendiciones, hermana Norma. Mari Carmen dice buenas noches. Dice Rosa, saludos, un abrazo. Muy bien. Y Jessica, amén. Excelente, muy bien.
Bueno, pues para no tomar más tiempo, quiero invitarles a que se pongan listos. Hoy vamos a aprender muchísimo. Tenemos un gran maestro invitado, a nuestro hermano, el pastor Jimmy, de cariño, Jaime Rodríguez, de Gracias Sin Fin, Izcali, esto en Estado de México. Así que vamos a sentarnos, a prepararnos. Yo ya tengo aquí mi libreta, mi pluma. Tomen notas, por favor. Yo creo que nos va a bendecir mucho esta enseñanza. Y también les comento, ya para finalizar, que esta enseñanza está siendo grabada y se va a poner en nuestro canal de YouTube. Obviamente no lo vamos a dejar abierto, es decir, queda oculto, pero quien tenga el link puede ingresar y puede también compartir esta liga con quien desee. Esto lo hacemos porque esta es una enseñanza muy específica. Digo, podemos ponerlo público, no tiene nada de malo, al contrario, se puede poner. Solamente para que sepan, va a estar en nuestro canal de YouTube y les vamos a compartir el link a todos y cada uno de ustedes. Muy bien, pues quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos Rodríguez que están ya por acá. Bienvenidos, Jaime, Rebeca. El Buenas tiempo noches. Buenas noches. es de ustedes. Ok, buenas noches. Excelente. Bueno, pues qué bendición el estar esta noche aquí con la familia más poderosa del universo, la familia de Cristo. Y bueno, pues en específico, muchas gracias a todos, a toda esta familia de Gracias Sin Fin, que de verdad que nos han acogido de la manera más hermosa y bueno, pues manifestantes de la naturaleza que les habita. Esta noche, la enseñanza de esta noche se llama Embajadores Efectivos del Reino. Y bueno, sabemos que la palabra dice que nosotros somos embajadores en esta tierra, embajadores del reino. Mira, para comenzar esta enseñanza, quiero ilustrarte un poquito el mecanismo, cómo es que funciona el reino actualmente aquí en la tierra. Y esto que te voy a contar, esta breve historia, pues más que es una historia muy actual, no es tanto como una historia muy antigua, sino es algo muy reciente y que actualmente lo vivimos y se vive. Tú puedes ver las noticias y tú sabes que actualmente se está enfrentando una guerra, esta guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, a propósito de esto, ya había escuchado hace algunos meses eh, la raíz de este problema y bueno, quisiera compartírtelo más que para que tú tomes pues hay una tendencia, más que para que tú fijes una postura. Sabemos que en el mundo en el que estamos, pues es un mundo caído y en realidad en esta guerra no hay buenos ni malos. En realidad es una misma moneda, pero con distinta cara. Mira, tú sabes que después de la caída de la Unión Soviética, a inicios de los 90, 15 regiones se separaron de lo que era la URSS y se constituyeron como repúblicas independientes, de tal forma que hoy gozan de sus propias leyes, su propio gobierno, su propia lengua, sus propias costumbres. Sin embargo, después de la salida del gobierno de Boris Yeltsin a finales de los 90, fue electo el actual presidente Vladimir Putin como presidente de Rusia. Por ahí a mediados de los años 90, el actual presidente de Ucrania, Zelensky, surge como un actor juvenil en Moscú, en una televisora de la cual el entonces presidente Boris Yeltsin y el actual presidente Putin eran algunos de los socios de la televisora donde trabajaba el actual presidente de Ucrania y que posteriormente sería favorecido por uno de los socios de esa televisora que le financió su propia televisora, todo esto con la finalidad de blanquear dinero producto de la trata de niñas en San Petersburgo. A la llegada de Vladimir Putin al gobierno, la televisora de Zelensky fue contratada por el gobierno ruso con la condición de que la cultura rusa eh, se expandiera en las regiones que previamente se habían independizado de Rusia, de tal forma que de una televisora pasó a ser dueño de varias televisoras en varios de esos países que antes pertenecieron a la URSS.
Esto permitió que la cultura rusa penetrara en las regiones antes perdidas por la entonces Unión Soviética, de tal forma que actualmente en varias regiones de Ucrania y otros países existe una sociedad prorrusa. Sin embargo, a lo largo de los años, Zelensky encontró un nuevo socio capitalista llamado Igor Kolomoisky. Él finalmente, bueno, pues él es simpatizante y además de ser simpatizante, socio comercial actualmente del presidente Joe Biden y que posteriormente le ofrecería a Kolomoisky, le ofrecería a Zelensky la candidatura por un determinado partido a la presidencia de Ucrania y que bueno, finalmente él pudo tener esa presidencia. De tal forma que hoy, en estos días, él trabaja desde la presidencia de su país para el beneficio de sus socios en Estados Unidos. Te vuelvo a repetir, más que esta información, más que tú tomes, pues ahí le des razón a uno o a otro, porque finalmente creo que una guerra nunca va a tener, aunque sí tiene causas, pero no tiene justificación. Entonces, más que esta información te quiera pues, poner de un lado o de otro, quiero ilustrarte lo siguiente. Hasta aquí tú puedes preguntarte, bueno, ¿esto qué relación tiene con el reino de Dios? Mira, te voy a explicar lo siguiente. Tú sabes que cada nación tiene su propia cultura. También sabemos que Cristo abolió la muerte. Y cuando digo abolió, la palabra abolir significa dejar sin efecto. Cuando hablamos de abolir, es dejar sin efecto. No significa destrucción, sino que es dejar sin efecto. Y también dice la palabra que triunfó sobre principados y potestades, es decir, los venció. Y por esa razón, nosotros somos más que vencedores, porque cuando Cristo venció, nosotros juntamente con Él, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo. Acompáñame por favor al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15. Colosenses, capítulo 2, verso 15. Colosenses 2:15 dice lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Mira, hoy ningún principado y ninguna potestad goza de victoria sobre el que está en Cristo. Sin embargo, el libro de los Efesios en el capítulo 6 nos plantea que hoy continúa una lucha por parte de esos principados y potestades que tratan de engañarnos de tal forma que a veces nos pueden tratar de engañar, sobre todo en los momentos adversos. Por eso la palabra de Dios dice lo siguiente en Efesios 6:13. Acompáñame a Efesios 6:13. Dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Es decir, que de la misma manera, cuando las 15 regiones de la ex Unión Soviética se independizaron de la URSS, perdió todo el poder sobre ellas. Sin embargo, a través de los medios de comunicación que pudo corromper, ha tratado de recuperar el dominio sobre esas regiones, tratando primeramente de dominar sobre su cultura, ya que la cultura propiamente es su forma de vida, de tal manera que toda esa cultura rusa ha permeado tanto en la sociedad que la recuperación legal sobre esas regiones es mero trámite. Pero en nuestro caso, nuestra lucha no es para obtener victoria, sino que nuestra lucha es desde una posición de victoria para el establecimiento del reino. Es decir, actualmente tú sabes que esta guerra pues trata de nuevamente tener, primero introdujo su cultura y hoy está pues en una batalla armada para la recuperación de ese territorio. Sin embargo, en nuestro caso es algo diferente, porque hoy nosotros en Cristo ya hemos vencido, porque Él venció en la cruz, porque Él venció todas esas potestades, todo ese poder de tinieblas, Él ya lo venció en la cruz. Sin embargo, no ha quedado destruido. Y hoy actualmente estamos en una lucha
donde la infracultura de las tinieblas trata de dominarnos. De la misma manera, ahora nosotros muchas veces tenemos que combatir con algo que ya no tiene ningún poder sobre nosotros, pero que sí trata de instalar en nosotros su propia cultura, y esa cultura es la cultura del mundo. Debemos recordar que el mundo derivado de lo mundano, ¿recuerdas? Que el mundo derivado de lo mundano son metodologías, son principios, son valores, son objetivos y motivaciones que no están ni generadas, ni alineadas, ni intencionadas al señorío de Cristo. Eso es mundano. Sin embargo, hoy que ya fuimos trasladados al reino de Cristo, Dios nos ha establecido como reyes y sacerdotes en esta tierra, de tal forma que incluso somos embajadores en esta tierra, dice la palabra, con la finalidad de extender ese reino en un área que ya fue ganada, pero que necesita ser liberada de esa ocupación ilegal que tienen esos principados y potestades. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al verso 26. Dice lo siguiente: 1 Corintios capítulo 15, verso 24 al verso 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Quiero hacer aquí una pausa. La palabra suprimido, ahí sí, significa desaparecer. La palabra suprimir es hacer desaparecer. Es decir, esto todavía no ha sucedido. Vamos a repetir. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora que además de ser hijos de Dios como embajadores del reino, ¿qué tarea tú crees que tiene un embajador del reino? ¿Tú qué crees cuál es la tarea de un embajador del reino? Mira, te voy a dar 5 puntos importantes acerca de esta responsabilidad que hoy tenemos como ministros y como embajadores del reino de Cristo. Y te voy a dar esas 5 diferentes tareas que tenemos. La primera es que tiene como tarea la prioridad de velar por los intereses de su nación. La segunda, tiene la tarea de velar por los intereses de sus conciudadanos. El tercer punto es que tiene la tarea de expandir su propia cultura. El punto 4 es que tiene la tarea de informar a sus conciudadanos sus derechos legales. Y el último punto es que tiene la tarea de administrar los recursos de su nación en la región que se encuentra. Entonces, nuestra tarea es, te lo vuelvo a repetir, velar por los intereses de la nación a la que representamos, que es el reino de Cristo. Velar por los intereses de nuestros hermanos, de nuestros conciudadanos. Tiene la tarea de expandir su cultura. Tiene la tarea de informar nuestros derechos legales como hijos de Dios en esta tierra. Tiene la tarea de administrar los recursos celestiales y terrenales que ya nos han sido dados. Todo esto con la finalidad de expandir su propia cultura en un territorio que, aunque ya está ganado, continúa aún con su propia cultura corrupta, hasta que finalmente quede suprimida toda influencia contraria al reino de Cristo. Quisiera hacerte otra pregunta. ¿Tú sabes cuáles son los elementos que conforman una cultura? ¿Cuáles son estos elementos que conforman una cultura? Mira, la cultura la conforman, te voy a dar algunos cuantos, y ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo para ver a detalle cuáles son estos elementos que conforman la cultura del reino. Una cultura se conforma de una identidad, se conforma de un idioma, de sus comidas, de sus creencias, de su educación y también del arte. Hay varios más, pero ahorita vamos a verlos a detalle. Tú sabes que muchos de nosotros
a lo largo de los años fuimos formados por muchos años, y muchos que ya han conocido del Evangelio, pero que fueron más formados en culturas religiosas, en culturas, llámese católicas, llámese incluso culturas evangélicas, pero no necesariamente en la cultura del reino. Es decir, estamos más familiarizados con muchas costumbres, con ritos, con actividades y con lenguaje cristiano que en los estándares del reino de Dios. Tú sabes que todas las cosas que Dios creó, las que mandó a hacer a los hombres en el antiguo pacto, e incluso las que eternamente existen, tienen un diseño. Tú sabes eso. De tal manera que el reino de Dios también lo tiene, de tal forma que muchas de las ocasiones en las que Jesús compartía las parábolas comenzaban con la siguiente frase. No sé si tú recuerdas esta parte. Muchas de ellas dicen esto: porque el reino de Dios es semejante a. Y ahí comenzaban muchas de estas parábolas. De tal forma que Jesús trató en muchas ocasiones a través de las parábolas de explicar la operatividad y el diseño del reino, para que se pudiera operar bajo ese mismo diseño y bajo esa misma operatividad a los que habrían de ser en un futuro trasladados al reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros en el pasado, aún conociendo Biblia, operamos bajo esos estándares religiosos? ¿Cuántos de nosotros? Y hoy en día, al ver ese pasado, nos causa un poco de vergüenza. Mira, en algunas ocasiones, tú sabes que el pastor Alonso en otras ocasiones nos ha compartido acerca de cuando pues, encuentra ahí sus cassettes de las grabaciones de lo que antes él compartía y que actualmente pues le dan para abajo, porque se escucha y son cosas que hoy, a la luz de la verdad, a la luz de la revelación de Cristo, pues te das cuenta que hay muchas cosas que estaban equivocadas. Y bueno, pues eso de alguna forma a veces nos causa vergüenza. Acompáñame al libro de Ezequiel en el capítulo 43, en el verso 11. Ezequiel, capítulo 43, verso 11, lo tenemos en la pantalla, dice lo siguiente: y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Hay ocasiones que cuando escuchamos incluso esta palabra de configuración, enseguida, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de una configuración? Probablemente piensas en tu teléfono celular, probablemente piensas en tu computadora, piensas ahí en algún dispositivo electrónico. Sin embargo, la palabra nos habla también de las configuraciones que hay en el reino de Cristo. Entonces, no es una palabra a la cual tengamos que ser ajenos, sino que debemos de saber la configuración del reino de Cristo. Y mira, quiero ilustrarte con un par de pantallas acerca de las grandes diferencias que existen entre ambas culturas. Y esto no lo hacemos con la finalidad de expresar una crítica, sino que nosotros, como embajadores del reino de Cristo, debemos estar bien ilustrados del reino que representamos y la necesidad de conocer más de ese reino de Dios que de cristianismo. Porque nadie, absolutamente nadie, puede ser efectivo en algo que ignora o en algo que no comprende. No sé si me puedas apoyar, vamos ahí con la pantalla de la cultura del reino, es correcto, con la del reino, es correcto. Y mira, aquí en esta pantalla solamente mencioné ahí algunos puntos, pero digo, es que pues no, por la cantidad de cosas pues no cabe, ¿no? Pero te quiero dar, hay una lista de cosas que conforman la cultura del reino de Cristo. El país o región es celestial. Nuestra identidad es de hijos del rey. Nuestro lenguaje
es un lenguaje de fe, pero también es de gracia. Nuestra idiosincrasia o formas de pensamiento están bajo los estándares del reino en el que Cristo gobierna. Los días de fiesta, tú sabes que el gozo es el resultado de nuestra posición en Cristo y es una fiesta permanente en nuestras vidas. La música, la expresión de Cristo en nosotros es la mejor alabanza y es la mejor adoración que armoniza toda forma de vida. La comida, nuestra comida, tú sabes que es el Cordero de Dios. Esa es nuestra verdadera comida. Nuestros modos de vida, en la que Cristo gobierna todos sus aspectos y se manifiestan en todo momento y en todo ámbito de vida. Los valores, la libertad, el amor, la verdad y la justicia de Dios en Cristo son nuestros valores. Nuestros principios, nuestro principal principio está fundamentado en la verdad presente de la obra consumada de Cristo. Nuestros conocimientos, nuestro mayor conocimiento es la voluntad del Padre y se fundamenta en sujetarlo todo y reunirlo todo bajo el señorío de Cristo y el conocimiento de las riquezas de nuestra herencia. Las leyes. La única ley que rige al que está en Cristo es la ley del espíritu de vida que le habita. Nuestra educación. Nuestra educación está fundamentada en la posición que por gracia ya tenemos en Cristo y la nueva naturaleza que nos rige. Nuestra forma de gobierno. Wow. Es en la que Cristo gobierna de igual manera en todo y en todos. Sabemos que existen funciones congregacionales por cuestión de orden y edificación, pero no por cuestión de importancia, porque todos somos igual de importantes en el reino de Cristo. Creencias fundamentadas en la revelación de Cristo como el todo y en todos los creyentes, en todos los hijos. Nuestros objetivos, porque el reino también tiene un objetivo, que es la correcta edificación de los santos, la manifestación de Cristo en ellos y la expansión del reino de Cristo. Esto es todo lo que compone, esta es la configuración de manera muy básica de la cultura que hoy tenemos de ese reino, de la que debemos de saber, de la que debemos de estar bien afirmados, de la que estamos viviendo y la que estamos compartiendo y reflejando en este mundo. Por otro lado, hay una cultura religiosa que contiene los siguientes aspectos y tú la vas a identificar muy bien porque muchos de nosotros provenimos de esta cultura que también es una cultura del inframundo y es la cultura religiosa, en la que el país o la región a veces es celestial y a veces es terrenal según sea la circunstancia, que tiene una identidad de pecador, que tiene un lenguaje bíblico religioso, pero también incrédulo, que tiene una idiosincrasia o formas de pensamiento humanos y también religiosos, que los días de fiesta son los días de reunión, que la música es música cristiana, que las movidas son las de júbilo y las lentas son las de adoración, que la comida pues es Biblia y humanismo, que los modos de vida en un esfuerzo constante, en la que los valores son valores bíblicos generalizados, pero que engrandecen al hombre. Sus principios están fundamentados en las capacidades del hombre. Sus conocimientos son conocimientos bíblicos fundamentados en la memorización, pero sin la revelación de Cristo como el todo. Sus leyes son bíblicas, pero desde la justicia y de la perspectiva humana. Su educación fundamentada en enseñanzas bíblicas para llegar a ser como Dios a través del mérito propio. Su forma de gobierno, Dios gobernando a través de sus líderes, en el que hay jerarquías, ya que la unción, pues en esos lugares está categorizada. Sus creencias, la que sus líderes les impartan, pero son incuestionables. Sus objetivos es tener mayores méritos, ser mejores cristianos y llenar congregaciones. Y esas son las grandes diferencias que hay entre la cultura del reino y la cultura religiosa.
Tú sabes que en el Nuevo Testamento la palabra reino, y fíjate nada más esto, esta información, la palabra reino en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, desde los evangelios, desde el evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis, la palabra reino se menciona 150 veces. Pero la palabra cristiano solamente se menciona 2 veces en toda la Biblia. Está en Hechos 26, 28 y en 1 Pedro 4, 16. Y la palabra cristianos solamente una vez en toda la Biblia, y esto está en Hechos 11, 26. Pero esta palabra cristianos proviene y se origina en la región de Antioquía de una manera despectiva, porque ni siquiera es una manera descriptiva. En el Nuevo Testamento hay 42 parábolas y más de la mitad de las parábolas hacen referencia a la operación y a la descripción del reino. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros fuimos formados más en la mentalidad cristiana que en la mentalidad del reino? Probablemente esto muchas veces reta nuestros sistemas de creencias, porque por años fuimos formados sobre culturas humanas, sobre culturas religiosas y a veces hasta mundanas. Y eso lo que provoca es que la palabra reino a veces nos resulta escandalosa, por eso es que comúnmente no la ocupamos, porque estamos más habituados a hablar de cristianos y de cristianismo que la palabra del reino. Y eso, te vuelvo a repetir, muchas ocasiones nos causa ahí un problema cuando estamos tan habituados a la cultura religiosa. Tú sabes que en una guerra hay muchas estrategias y que abarca todos los ámbitos. Mira, cuando comienza esta guerra, y antes, un tiempo antes, hace algunos años, comentaba esto mismo, y esto que te voy a compartir con un hermano que tenemos de la congregación. Él es coronel, y estábamos compartiendo, él me estaba compartiendo acerca de cómo se maneja una guerra, y esto, te vuelvo a repetir, lo vi hace unos meses también en televisión, el cómo se maneja una guerra. Tú sabes que en una guerra no solamente hay una parte armada, sino que también abarca todo el ámbito informativo, todo el ámbito económico. Y cuando hablamos del ámbito informativo, él me comentaba, y también es algo que vi en este lugar de noticias, que lo primero que se violenta es la verdad y se utilizan mentiras como estrategia. De tal manera que bueno, pues se violenta primeramente la verdad. Por eso la palabra de Dios dice que el reino sufre violencia, porque de alguna forma sus diseños y su operación resultan ser violentados cuando existe una falta de definición en sus diseños. De hecho, la palabra violencia deriva etimológicamente de 2 partes, en la cual vis significa no respetar, maltratar o ejercer fuerza. Y por otro lado, el sufijo olento significa abundante. Es por eso que los hijos entendidos tienen la tarea de establecer el orden del reino aquí en la tierra. Esa es la tarea que tiene el embajador del reino. Hoy, como herederos del reino, como herederos de la vida eterna, como herederos de la tierra y como embajadores del reino, debemos saber que los recursos para nuestra operación en la tierra ya están presupuestados, porque no son nuestros propios recursos que estamos operando y administrando, sino los recursos del Estado que hoy representamos, de tal manera que hoy, aunque tú estés pasando por enfermedad, aunque estés pasando por un bache económico, aunque estés pasando por problemas familiares, aunque estés pasando por crisis emocionales, aunque hoy estés pasando por desempleo o aunque estés viviendo adversidad dentro de tu matrimonio, debes tener la certeza de que todos los recursos personales y todos los recursos operativos ya están disponibles desde el Kairos para que a lo largo del Cronos sean manifestados. Pero es indispensable que no te permitas dejarte intimidar por la infracultura de este mundo,
que te dice que no tendrás éxito en cualquier cosa que emprendas, que tendrás que ir buscándote otro trabajo porque ya estás a punto del despido, que te trata de convencer de que tus hijos tienen un futuro incierto, que te trata de ver derrotado y abatido, que trata de obstaculizar tu asignación en esta tierra, que trata de mantenerte en la contienda, que trata de mantenerte en la culpa, que trata de mantenerte en el temor y la incertidumbre, que trata de convencerte que las cosas no van a mejorar. Pero Dios dice que tú ya eres vencedor, aunque estés atravesando por cualquier circunstancia complicada, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. De tal forma que hoy ocupas una posición en la cual eres cabeza y no cola, que siempre estarás arriba y no abajo, que eres influencia pero no influenciado, que eres tú quien sojuzga y no sojuzgado, que estás en dominio pero no dominado, que hoy debes estar conquistando pero no conquistado, que hoy estás en bendición y no en maldición, porque eso es lo natural para el celestial, pero es sobrenatural para el terrenal, porque el terrenal se maravilla de lo celestial porque no lo puede comprender. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre los que creemos que todo esto es natural y otros también creyentes que creen que es sobrenatural? La diferencia radica en su naturaleza y en la mentalidad que les gobierna. Por eso Dios nos dio la mente de Cristo, es decir, una mentalidad celestial. Por eso Cristo no se maravillaba de los milagros y señales, y por eso les decía a sus discípulos que no se maravillaran de que los espíritus se sujetaran a ellos, ya que no era la finalidad de lo que predicaban, sino que predicaban de su reino, porque en el reino las señales y los milagros son tan normales que como cuando Pedro pasaba por algún lugar, solamente con sus sombras sanaban. Por eso les mencionaba en varias ocasiones, arrepentidos, lo que en otras palabras es, cambien de dirección, que el reino de Dios se ha acercado. Pero es indispensable que sepamos que el dominio y el poder que se nos ha conferido en Cristo no nos permiten señorearnos de los hombres, sino de las áreas de asignación, de las circunstancias y de la creación misma. Por eso la Escritura dice, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado. ¿Sabes? Cuando Dios delegaba una responsabilidad a algún personaje bíblico, le proporcionaba lo más importante antes de realizar esa tarea. ¿Cuál era ese importante? Tú lo puedes ver en el antiguo pacto, había una palabra que antecedía a la labor que tenía que desempeñar. Y esa palabra era y lo bendijo. De tal manera que en la Biblia hay muchos textos que comienzan con la siguiente frase: y bendijo Dios a Adán y a Eva y les dijo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo. Y bendijo a José y le dijo. Y bendijo a Abraham y le dijo. Y hoy también a ti ya te bendijo, porque ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y te dice que hoy tú eres ese embajador representante del reino y que hoy debes de comenzar a quitarle cariño a la infracultura religiosa para comenzar a experimentar esa supracultura del reino. Y desde hoy la cultura del reino se comienza a manifestar en tu casa, en la educación con tus hijos, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu trabajo o en tu emprendimiento, en la universidad e incluso en las próximas oportunidades que comenzarás a experimentar a partir de hoy, para mostrarle al mundo que Cristo es el Señor de todas las cosas y que tiene Él sus propios ministros de educación operando en universidades y escuelas, porque tiene sus propios ministros de comercio operando en sus empresas y negocios, que tiene sus propios ministros administrativos operando en oficinas particulares y de gobierno, que tiene sus ministros de defensa operando en corporaciones policíacas y militares, que tiene sus propios ministros en todos los ámbitos financieros, educativos, de pesca, de agricultura, y que hoy tienen la gran labor de traer el orden, la productividad, la eficacia, la excelencia y la sabiduría en todo lo que hacen y que manifiestan la cultura del reino al que representan. Y sobre todo, al rey que hoy habita dentro de ellos. Es importante que desde hoy comencemos a identificar lo que nos refuerza la cultura del inframundo o lo que refuerza nuestra cultura del reino de Cristo, porque no fuimos trasladados
a otra religión llamada cristianismo, sino a un reino celestial, porque existe una gran diferencia entre el que sigue a Cristo que al que es morada de Cristo, porque uno lo vive por fuera y otro lo vive desde adentro. Socialmente somos considerados como cristianos por nuestra fe en Cristo, pero nosotros no deberíamos reforzarnos en cómo estamos definidos socialmente, porque socialmente el día de mañana podríamos ser redefinidos por la cultura en la que se está sumergida esta sociedad. Por eso la escritura dice que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Y no se trata de caer en legalismos, porque no se trata de prohibir la palabra cristianismo ni cristiano, porque muchos venimos escapando precisamente del legalismo religioso y en Cristo somos libres, pero también debemos ser entendidos en lo que reforzamos al escuchar lo que escuchamos, al estudiar lo que estudiamos, porque eso será lo que estaremos manifestando. El reino tiene su propio proyecto de nación llamado propósito eterno, en el que Cristo es expresado por la iglesia y es el común denominador de los hijos entendidos, pero no es la prioridad de la religión, porque ella trata de establecer su propio reino en sus propias estructuras, bajo su propio propósito, donde los reyes son sus líderes, pero los que estamos en Cristo no tenemos líderes, sino que formamos parte de un mismo cuerpo, pero que tiene un orden. Mis hermanos, de verdad que espero que esta enseñanza te haya sido de edificación y más que te lleve a crearte un problema, te lleve a vivir esa cultura del reino en la cual hoy tú tienes una tarea. No sé si hasta aquí hay preguntas o dudas o alguna cosa, Alonso. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que sí debe haber algunas preguntas. Fue una enseñanza muy amplia, muy consistente. Como siempre, tus enseñanzas son para escucharlas otra vez y otra vez porque hay mucha riqueza, hay mucho que analizar y más que analizar, pues aprender, ¿no? Recibirlo. Así que, hermanos, con toda confianza pueden utilizar el chat para escribir sus preguntas, por favor. No sé si podrías dar una explicación, Jaime, un poco más, pues, más amplia acerca de lo que es una infracultura. Ok, con gusto. Miren, en realidad la infracultura, cuando hablamos de infra, hablamos debajo. Y nosotros cuando fuimos nacidos en Cristo, cuando salimos de la sala de parto celestial, nacimos, fuimos vueltos a nacer para las alturas, para lo celestial, no para la infracultura que rige este mundo. Y te lo vuelvo a repetir, de la misma manera como estas regiones que ya fueron ganadas en esta tierra por Cristo, pues hoy predomina una infracultura donde se ha normalizado todas estas ideologías como el ascetismo, como esta palabra, el, el hedonismo. El hedonismo, quiero decirte lo siguiente, el hedonismo privilegia el placer sobre cualquier orden, sobre cualquier cosa. De tal manera que hoy tú lo puedes ver en las noticias, tú lo puedes ver en redes sociales, que con la bandera del amor, con la bandera de la libertad, se privilegia el placer antes que el orden. Eso es en realidad el hedonismo. El ascetismo consiste en lo siguiente. El ascetismo se cree que a través de la carencia, a través de despojarnos de todas nuestras posesiones, es como tenemos más espiritualidad, más purificación, lo cual es incorrecto. También existe el humanismo, en el cual pues solamente se privilegia todo lo que hace que el hombre sea engrandecido. Por otro lado, pues está el relativismo, que en otras veces pues, lo hemos platicado, en la cual no hay absolutos. Y como el otro día lo comentaba Alonso, la palabra absoluto hoy ofende, pero también está el legalismo. Todo lo que esta terminación ismo significa doctrina. Entonces, este término ismo no puede ser ocupado en el reino. Esto es obra de la infracultura.
Por eso nosotros no utilizamos ismos, por eso no estamos en ningún ismo, por eso no nos ocupa ni el legalismo, ni el humanismo, ni todas estas diferentes filosofías de este mundo. Y esto en realidad es la infracultura que existe en este mundo. No sé si hasta aquí quedó un poquito más amplificado este término. Totalmente claro, muchísimas gracias, qué interesante, ¿eh? La verdad que escuchamos todo esto y no sucede otra cosa en nosotros más que el deseo de aprender más y de prepararnos más, porque no sé si es correcto, Jaime, decir que todas estas corrientes están siendo abarcadas en una, vamos a llamarle así, en un solo frente llamado posmodernismo. Es correcto. Ajá, el posmodernismo digamos que es el sistema del anticristo, ese sistema más satánico que ha existido en la historia y más sutil. Y la verdad, como cristianos, estamos totalmente en contra del posmodernismo porque el posmodernismo, como dice Jaime, promueve todo esto, ascetismo, hedonismo, humanismo, relativismo, legalismo. Lo que quiere el posmodernismo es que no tengas fe, que nada lo compruebes con la ciencia, porque está hasta en contra de eso, que nada se ate a la biología, o sea, niega la biología, y que tampoco haya ningún tipo de moralidad. Cuando hablamos de moralidad en términos generales, pues respeto, valores, todo esto, ¿no? Entonces, claro que todo esto va en contra de la familia, va en contra de la paternidad, habla de un desconstructivismo, de construir, desbaratar lo que ya existía. Y la verdad que a mí de esta plática y de esta enseñanza lo que me queda, apunté bastante, miren, les presumo. Lo que me queda de esta plática, digo muchísimo, pero lo que me tiene así como impactado es, hermanos, tenemos un reto como iglesia y todos necesitamos dar el siguiente paso. No nos podemos quedar como espectadores viendo la iglesia como el momento de mi semana donde me voy a sentar y relajarme, que sí está bien, lo podemos hacer, pero tenemos el reto de prepararnos, amados hermanos, porque esta infracultura, este frente llamado posmodernismo, que atenta directamente contra nuestra fe en Cristo, pues está siendo muy invasivo, de una manera muy sutil, está permeando por medio de todas las áreas. Decíamos hace días que está legalizando todo lo que puede en su paso y es ahí donde la iglesia necesita reinar. Necesitamos como cristianos comenzar a reinar, primeramente reinar aquí. Nuestra mente necesita ser reinada, no podemos dejar la mente abierta a lo que sea opuesta ahí en las corrientes del mundo digital. Necesitamos reinar en nuestra mente, reinar en nuestra familia, dirigir a los nuestros, a nuestros hijos y reinar en nuestra sociedad. Comenzar a tomar la sana doctrina que nos ha sido encomendada por gracia y comenzar a establecernos. Así que, amados hermanos, todo lo que hagamos como iglesia, gracias sin fin, va en pro de ser formados, ser fortalecidos, ser adoctrinados en la sana doctrina, porque si no llenas tu vida de sana doctrina, créeme que tu vida se va a llenar de falsas doctrinas, como las que terminan en ismo que nos mencionaba Jimmy hace un momento, ¿no? Que por cierto, este frente ya viene adoctrinando a las nuevas generaciones desde hace décadas y ahora solamente estamos viendo el fruto. Estamos viendo una mentalidad totalmente apegada al sistema del anticristo y necesitamos ser firmes, ser serios en esto y dar el siguiente paso que es crecer, ser hacedores de la palabra, ejecutores de lo que nos ha sido dado, sembradores y servir juntos. Esta es la iglesia. Estamos juntos con un propósito. Amén. Perdón, Alonso, quisiera Sí. ahí hacer una pausa. La Claro. hermana Sara nos pregunta, ni el cristianismo, miren, quiero aquí hacer muy enfático. El término ismo significa doctrina, que es sistema de pensamiento. Cuando hablamos de cristianismo, hablamos de una doctrina de Cristo. Sin embargo, el cristianismo también se ha mecanizado tanto que se comenzó a hacer una religión y vamos a ser bien asertivos y vamos a dar ejemplos bien prácticos. ¿Cuántos de nosotros fuimos formados en congregaciones? Y esto no lo digo como crítica, sino aquí quiero que seamos muy puntuales
que sea mecanizado. Si tú vas a cualquier congregación cristiana, comenzamos siempre en este orden: canciones, alabanzas, a las movidas se les dice de júbilo y a las tranquilas se les llama de adoración. Es neta, es neta. Pero te voy a decir algo, más que sea esto criticable, esto no es criticable. Lo que sí es criticable, que se haga como un mecanismo. Ese es el punto. Que nuestras oraciones al final terminamos en el nombre de Jesús, pero más que entendiendo qué es lo que hacemos, ya lo hacemos como una firma en nuestra oración. Entonces, cuando comenzamos nosotros a mecanizar, es cuando estamos creyendo en esta infracultura de la religión. Entonces, no es el hecho de que se critique la palabra cristianismo, porque ese no es el punto, sino esa la mecanización que existe dentro de la iglesia. Por eso es de que nosotros hoy somos hijos entendidos, que venimos a traer un orden. Y algo que comenta Luis muy exacto, dice que las guerras se practican, que se hacen, hay muchos distractores para imponer ideologías, y eso es una cosa bien real. Entonces, no estamos aquí para criticar, para hablar mal del cristianismo. No, ese no es el punto. El punto es que no lleguemos a la mecanización, que nosotros como hijos entendidos, que debemos, te lo comentaba ahorita en estos ejemplos de la cultura de la religión, en la que sus líderes pues imponen sus leyes, pero que son incuestionables. Aquí es diferente. Y creo que aquí el pastor Alonso nos lo ha dejado muy claro, que todos somos iguales en el reino, que no hay unos mejores ni unos más ungidos que otros. Ese es el punto principal, que no comencemos a ser estructurales, piramidales, sino que en realidad, como el otro día lo comentaba Alonso, y muy cierto, estamos formados, pero en una sola línea, de frente, transversal. Entonces, no hay unos de más importancia y otros menos. En realidad no hay ungidos unos más ungidos que otros. No, en realidad ese no es el punto, sino que precisamente nuestra batalla muchas veces es con estos mecanismos que hay, con estas palabras religiosas que también a veces las hay, que a veces ya se hacen más por mecanización que por una comprensión. Mira, yo he escuchado en muchas ocasiones que en un púlpito se dice, no, pues se van a ir al infierno, y muchos dicen amén, pero por mecanismo, pero no por comprensión. Sí, no, ya te estás yendo al infierno. Entonces, seamos hijos entendidos, porque nadie puede ser efectivo en algo que no entiende o que no comprende. Gracias. Amén, muy bien, muchas gracias por la explicación. Sí, ahorita que explicabas todo esto acerca de cómo el cristianismo se ha vuelto como una clasificación, yo creo que debemos tener bien claro nosotros como creyentes que no nos define una etiqueta, porque ante el mundo somos cristianos, seguimos a Cristo, estamos unidos a Cristo, y esa es la forma en la que se nos etiqueta. Ah, es que eres cristiano, así como hay un montón de clasificaciones, ¿no? Precisamente este título nos pone en una situación performativa. Performativa quiere decir de actuación. O sea, se nos define porque actuamos de cierta manera, ¿no? Y la verdad que eso no nos define. No nos define el actuar. Nos define lo que internamente somos. Y somos uno con Cristo. Somos hijos amados. Somos herederos. Entonces, ahorita, en este tiempo que estamos viviendo de posmodernismo, hay una gran necesidad que la gente se identifique con alguna etiqueta de género, por ejemplo. Y Dios nada más ve dos etiquetas, ve hombre y mujer, nada más. Igual, la ciencia comprueba dos etiquetas. Hay un asesinato, hay una calcinación y se trata de identificar si el cuerpo era de hombre o mujer y nada más va a haber dos opciones. Binario, ¿ok? Entonces, la ciencia, la fe, todo esto comprueba que no fuimos creados para vivir etiquetados o sistematizados, como decía Jimmy, sino que somos ya seres establecidos en la verdad de Cristo, reinando por la eternidad, porque tenemos un espíritu eterno y eso es lo que nos define.
nos define que somos uno con Cristo. Entonces, claro que nos seguimos definiendo como cristianos, somos cristianos obviamente, pero tengamos claro que esa es la etiqueta, realmente va mucho más allá. Nosotros somos seres eternos. Nosotros estamos aquí de pasada nada más para dejar una huella enorme, para establecer un reino, para expanderlo, para que mucha gente sea alcanzada. Y es mucho más allá que una etiqueta. Entonces es algo que a mí me deja muy impactado, me deja meditando, reflexionando esta noche. Y bueno, hermanos, voy a anunciar un taller, perdón, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario antes de que concluyamos con esta reunión, con esta enseñanza unida. Si tienen preguntas, por favor, con toda confianza, escríbanlas en el chat. Pero mientras se animan, quiero decirles que voy a anunciar de una buena vez un taller para padres. Cuando digo padres, también se pueden incluir personas que están en el ramo de la educación, que están interesadas en ser de influencia para sus alumnos. Y en ese taller vamos a ser muy explícitos con el tema del posmodernismo. Vamos a hablar acerca de los peligros que este frente tan horrible está trayendo a la vida de tantas generaciones. Y va a ser un taller donde vamos a obtener herramientas claras, herramientas concisas. Se va a requerir registro riguroso porque necesitamos saber quiénes ingresan. La información que se va a dar es bien importante. Así que de aquí a 2 semanas estén pendientes para este taller para padres donde hablaremos acerca de cómo estar mejor preparados cada vez frente a todo esto. Amén. Y bueno, pues ok, hermanos, gracias nuevamente por dedicar esta noche. Creo que fue de mucha bendición. Vamos a quedarnos pensando por mucho tiempo en toda esta enseñanza. Y les recuerdo que vamos a subir a YouTube con el link para compartirles. Y estará publicado pero en privado. Nada más con el link se podrá ingresar por si ustedes gustan tener la repetición. O si alguien entró ya tarde y quiere ver la enseñanza desde el principio. Pues creo que ha sido una enseñanza muy profunda, muy buena. Y también recordarles que mañana comenzamos con 1+1, reunión para matrimonios. Es un taller de 4 viernes. Va a ser muy enriquecedor para la familia, para la pareja. Y también Inspira el 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre, aquí en Culiacán. Tendremos como invitada especial a nuestra hermana Sara Córdoba desde Mérida. Ella va a estar compartiendo aquí con las hermanas en Inspira. Así que estén pendientes, hermanas, porque será un tiempo muy padre, un desayuno maravilloso. Este domingo se estarán vendiendo los boletos. Recuerde que hay un cupo limitado, no se pierda de esta oportunidad. La pastora Sara va a estar aquí con nosotros, así que estamos emocionados por ello. Amén. Muy bien, pues bueno, nos despedimos.